Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles el vídeo de hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha causado revuelo, suspiros y muchísima, pero muchísima conversación. Sí, estoy hablando de Can Yaman y esa explosiva conexión que siempre ha existido entre él y Demet Özdemir. Pero lo que les voy a contar hoy va un paso más allá, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con el corazón latiendo un poquito más rápido. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desentrañar los recuerdos soñados de Can Yaman con Demet Özdemir. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Siempre se ha hablado de la química entre Can y Demet. Desde que protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, esa chispa era innegable. La forma en que se miraban, las sonrisas, la complicidad, todo gritaba que había algo más que una simple amistad o profesionalismo. Y ahora Can Yaman, el mismo Can Yaman, ha dado un paso adelante para confirmar lo que muchos de nosotros sospechábamos, o quizás, lo que esperábamos. Ha hablado abiertamente de sus sueños, de esos sueños en los que Demet Özdemir es protagonista. Y no se trata de simples fantasías pasajeras, sino de recuerdos que él mismo describe, como si hubieran vivido momentos juntos más allá de las cámaras, más allá de los sets de filmación. Imaginen esto, un actor reconocido mundialmente con miles de fans, que decide compartir algo tan íntimo como sus sueños con una ex-CEO estrella. No es algo que suceda todos los días, ¿verdad? Can Yaman ha sido bastante reservado en su vida personal, pero cuando se trata de Demet, parece que hay una puerta que se abre, una puerta a un mundo onírico donde sus recuerdos, o quizás sus anhelos, se materializan. Ha confesado que tiene sueños recurrentes con ella, donde reviven momentos juntos, situaciones que él describe con una claridad asombrosa. Y lo más intrigante es la forma en que lo ha dicho, no como una simple fantasía, sino como si fueran recuerdos algo que ya ha sucedido, aunque sea en el plano de lo subconsciente. ¿Qué significa esto realmente? ¿Son simplemente sueños que reflejan la intensidad de su relación en pantalla? ¿O hay algo más profundo, algo que va más allá de la ficción? Can Yaman, con esa mirada intensa que lo caracteriza, ha compartido estos detalles en entrevistas, y cada vez que lo hace, el eco resuena con fuerza en las redes sociales y en los foros de fans. Ha mencionado que en estos sueños, él y Demet se encuentran en lugares que parecen reales, en situaciones que se sienten tangibles. Describe la atmósfera, las emociones, incluso conversaciones. Y lo más impactante es que él los llama recuerdos, como si su mente estuviera recreando experiencias pasadas, aunque esas experiencias nunca hayan ocurrido en la vida real tal cual las soñó. Piensen en la psicología detrás de esto. Nuestros sueños a menudo reflejan nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras experiencias y nuestras relaciones. Si Can Yaman sueña repetidamente con Demet, y los describe como recuerdos, esto puede indicar varias cosas. Por un lado, la profunda huella que Demet dejó en su vida, no solo profesionalmente, sino quizás también a un nivel más personal. La conexión que compartieron en Erkenci-Kuş fue tan potente que parece haber trascendido el tiempo y el espacio, manifestándose en sus sueños. Además, la forma en que él habla de estos sueños transmite una nostalgia, una especie de anhelo por esos momentos que su subconsciente recrea. No es un sueño casual, es uno que se repite, que tiene detalles específicos, que lo hace sentir de una manera particular. Esto sugiere que la relación con Demet, o al menos la percepción que él tiene de esa relación, sigue siendo muy importante para él. Es como si su mente se negara a dejar ir por completo esa conexión, o quizás, está buscando una forma de revivirla, aunque sea en ese mundo etéreo de los sueños. Los fans, por supuesto, han reaccionado de mil maneras. Para muchos esto es la confirmación definitiva de que hubo algo más entre ellos, o de que todavía hay sentimientos latentes. Otros lo ven como una muestra de la intensidad de su conexión artística, de cómo un proyecto tan exitoso puede dejar una marca imborrable en la psique de los actores. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama y la especulación, alimentando la mística alrededor de esta pareja tan querida. Pero vamos a profundizar un poco más. ¿Qué tipo de recuerdos son estos? Can Yaman no entra en detalles explícitos sobre el contenido exacto de los sueños, lo cual es comprensible, dada la naturaleza privada de estos.
Sin embargo, ha dejado entrever que son momentos de complicidad, de entendimiento, de una conexión emocional profunda. Él mismo ha dicho que se despierta sintiendo una sensación de familiaridad, como si realmente hubiera estado allí, o como si hubiera compartido algo significativo con Demet en ese instante. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto nuestros sueños son meras fantasías y hasta qué punto son reflejos de nuestra realidad, o de nuestra percepción de la realidad? Los sueños son un terreno fascinante y complejo. Son la ventana a nuestro inconsciente, donde se mezclan experiencias pasadas, deseos reprimidos y ansiedades. Y cuando un sueño se repite, o cuando se describe con tanta vívida como lo hace Kanyaman con respecto a Demet, adquiere un significado especial. Podríamos interpretarlo como que la experiencia de trabajar con Demet fue tan positiva, tan inspiradora, que su mente la ha guardado en un lugar especial. Y la utiliza quizás como un mecanismo de consuelo, o como una forma de recordar la energía creativa que compartieron. No hay que olvidar que la química que mostraron en pantalla era tan real que muchos espectadores juraban que se trataba de una pareja en la vida real. Y esta percepción colectiva, sumada a la intensidad del trabajo actoral, podría haber dejado una impronta muy fuerte en la mente de Kan. Además, Kanyaman es un hombre que se expresa con pasión. Cuando ama algo lo demuestra. Cuando se involucra en un proyecto, lo hace con todo su ser. Y Erkencikus fue un proyecto que lo catapultó a la fama internacional y que compartió con Demet Özdemir, una actriz con la que sin duda tuvo una gran sintonía. Es natural que una experiencia tan significativa deje recuerdos, ya sean conscientes o subconscientes. Y si estos recuerdos se manifiestan en sueños, de una manera tan vívida y recurrente, es porque tienen un peso emocional importante. Los sueños, en cierto modo, nos permiten explorar facetas de nosotros mismos y de nuestras relaciones que quizás no exploramos en la vigilia. Nos dan la libertad de revivir momentos, de experimentar emociones que de otra manera estarían guardadas. Y si Kanyaman tiene estos recuerdos soñados con Demet, es probable que estos sueños le brinden una sensación de paz, de conexión, o incluso de nostalgia por esa etapa de su vida. Imaginen estar en un sueño, despertar y sentir esa calidez, esa familiaridad que te da la presencia de alguien que fue importante para ti. Y si esa persona es Demet Özdemir, con quien compartió una química tan explosiva en pantalla, es natural que el subconsciente juegue estas maravillosas y a veces confusas jugadas. Kanyaman no está diciendo que haya tenido aventuras clandestinas o que haya vivido experiencias secretas con Demet. Lo que está diciendo es que su mente recrea momentos con ella, que se sienten como recuerdos. Y eso en sí mismo es una confesión fascinante. La forma en que los medios de comunicación y los fans han recibido estas declaraciones es testigo del impacto que tiene esta pareja. Son dos figuras públicas que, aunque ya no trabajen juntos ni se les vea frecuentemente, siguen cautivando la imaginación de miles de personas. Y cuando uno de ellos, en este caso Kanyaman, abre una ventana a su mundo interior, a sus sueños, la atención se intensifica. Creo que es importante separar la fantasía de la realidad, pero también reconocer la influencia que tienen nuestras experiencias, incluso las artísticas, en nuestro mundo interior. Estos recuerdos soñados de Kanyaman con Demet Özdemir nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la conexión humana, sobre cómo las relaciones, ya sean románticas, de amistad o profesionales, pueden dejar huellas imborrables en nuestra psique. Y cómo a veces estas huellas se manifiestan en los rincones más insospechados de nuestra mente, como son los sueños. Para Kanyaman, estos sueños con Demet parecen ser algo más que simples imágenes. Son sensaciones, son atmósferas, son, como él dice, recuerdos. Y esta elección de palabras es clave. No dice fantasías o imaginaciones, sino recuerdos. Esto sugiere que en el plano de su subconsciente la experiencia de estar con Demet, de compartir esa energía, fue tan vívida que su mente la ha catalogado como algo que sucedió. Así que la próxima vez que escuchen hablar de Kanyaman y Demet Özdemir, recuerden estas palabras. Recuerden que más allá de los titulares y las especulaciones, hay una conexión que ha trascendido la pantalla y que aparentemente se manifiesta incluso en los sueños de Kanyaman. Es una historia de química, de impacto y quizás de esos recuerdos que la mente decide atesorar, aunque sea en un plano onírico. En resumen, hemos explorado la fascinante confesión de Kanyaman sobre sus recuerdos soñados con Demet Özdemir. Hemos hablado de cómo estos sueños, descritos con una vívida claridad, sugieren una conexión profunda que ha trascendido su tiempo juntos en pantalla.
Hemos analizado las posibles interpretaciones psicológicas y la fuerte reacción de los fans ante esta revelación. Sin duda, la química entre Khan y Demet sigue siendo un tema que cautiva y que genera mucha emoción. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante y emocionante como yo al investigarlo y contárselos. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que son solo sueños o algo más? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos llenos de sorpresas y buenas historias. Nos vemos en el próximo. Adiós.